Bueno, entonces el problema, que no lo copié igual, pero lo voy a volver a copiar aquí, es el mismo que corresponde de la unidad 3. ¿Cuál es la diferencia? Ya se los comenté, pero para que quede grabado aquí. La diferencia es que vamos a hacer un balance de materia con reacción química, que lo vamos a hacer, pero el método que se utilizó en el balance de materia de la unidad 3 era el método molecular. Ahora vamos a considerar el método de grado de avance de reacción. Entonces aquí le vamos a empezar a escribir para la parte de las operaciones y resultados. A ver, tratamos de acomodar todo esto. Entonces aquí vamos a plantear las operaciones y los resultados. Operación y resultados. Comúnmente en este tipo de problemas lo que nos interesa es las salidas, o sea, productos de la reacción. Eso es lo que comúnmente se quiere saber. Entonces, hay que hacer, apegado a la parte del grado de avance de reacción, hay que recordar qué es el grado de avance de reacción. Entonces, vamos a plantear el método, vamos a ponerle aquí, método de grado de avance de reacción. Y para esto pues hay que recordar qué es el grado de avance de reacción. El grado de avance de reacción, y eso creo que lo vimos al principio, el grado de avance de reacción es esto, y ahora creo que se van a acordar. ¿Sí se acuerdan de esta nomenclatura? Este es el grado de avance de reacción. Y el grado de avance de reacción es el cociente, ¿sí?, de el flujo molar, y digo flujo molar porque tenemos un reactor, ya sea de mezcla perfecta o PFR, yo creo que debe ser de mezcla perfecta, aunque no se especifique, porque si fuera un batch, no podríamos hablar en términos de flujo. Entonces, si vamos a trabajar en términos de flujo, significa que no es un batch. Desde ahí entrada, puede ser otro tipo de reactor, excepto un reactor batch. Entonces, la nomenclatura para definir número de moles es este. Pero si yo coloco un puntito aquí, ya estoy indicando que es flujo. Entonces ya no es un número de moles, ahora es flujo molar. Entonces, si lo ven ustedes, número de moles iniciales de la especie I, ¿qué viene siendo esto? El número de moles iniciales de la especie I, le coloco un punto, ahora sería flujo molar, escuchen bien, flujo molar de la especie I a la entrada. Vean cómo cambia el hecho de que le pongo un puntito o no se lo pongo. Si yo no le pongo el puntito, es número de moles iniciales de la especie I. Pero si voy a trabajar como flujo, entonces ahora es el flujo molar de la especie I a la entrada, menos el flujo molar de la especie I a la salida. Entonces, flujo molar a la entrada, flujo molar a la salida. ¿De quién? De la especie I. ¿Y quién puede ser I? I va a ser todo reactivo o todo producto. La I no es de inicial, la I es
que nos está indicando alguna de las especies, y las especies pueden ser los reactivos o pueden ser los productos. NI es flujo molar de la especie I, y la I puede ser alguno de ellos. Si yo nada más observo, por ejemplo, en vez de que no tenga la I, que nada más tenga el 0, este es el flujo molar inicial, nada más, y N sería el flujo molar final. Bueno, entonces, el grado de avance de reacción es el cociente de la resta de aquí entre el coeficiente estequiométrico ¿de quién? De I. Es decir, el coeficiente estequiométrico de mi reactivo o de mi producto. Esa fórmula ya yo recuerdo que ya la habíamos visto, pero si no, pues igual aquí la estamos recordando. Y repito, grado de avance de reacción, flujo molar inicial de la especie I, flujo molar final o a la salida, y el coeficiente estequiométrico de la especie. Se duerma. Ahora bien, comúnmente a mí lo que me interesa es qué está sucediendo a la salida. De aquí tengo que despejar entonces aquella variable que me indique lo que está sucediendo a la salida, el flujo molar a la salida. ¿Quién vendría siendo entonces, jóvenes? NI nada más. ¿Cómo quedaría entonces NI? ¿Cómo quedaría? Bueno, ¿sí? ¿Cómo quedaría? ¿Sí? Bueno, el grado de avance de reacción por el coeficiente ciclométrico del componente. Ajá. Y todo eso. Sería menos Menos, dice usted. menos porque estamos despejando ese cero. Y de ese lado sacamos positivo de cada uno. A ver. No sería más. ¿Más o Sí, menos? Sería más, no sería más. Porque sería esto para acá, ¿no? Si está dividiendo, está multiplicando. Tiene más, pasa como menos. Sería menos y menos. Se multiplica todo por menos 1 y entonces sería. Sería con más, esto sería como menos, y este sería más, y así hay que quedar, nada más. O sea, sería una cuestión de la que voy a ajustar, borrar esto y ponerle NI 0 menos esto. Menos esto. Ajá. A ver. NI 0 menos esto. ¿Sí? ¿Así? Menos. Menos. ¿Sí? ¿Y por qué a mí me da positivo? Miren, a ver, esto está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces quedaría así. Así. Ya está. Así quedaría. Pero yo quiero aquí la parte de flujo molar a la salida, sería este. Entonces, este está restando, va a pasar sumando. Y todo esto está sumando, pasaría restando. Ok. A ver, déjame ver. Menos. Ok. Un momentito. Nada más déjenme checar. Sí, así es como quedaría el despeje. Ok. Esta parte que ustedes observan, esto, es lo que se conoce como moles por cambio de reacción. Esto.
moles por cambio de reacción. Sí, esos son los moles por cambio de reacción. Los moles por cambio de reacción, jóvenes, se puede dar tanto en reactivos como en productos. Cuando nosotros hablamos de que hay cambios en la reacción, o moles por cambio en la reacción, por cambio en la reacción química, se entiende que algo está pasando con los reactivos y algo está pasando con los productos. Los reactivos, comúnmente lo vamos a denotar que están aquí, y conforme va pasando el tiempo, van disminuyendo. Por otra parte, los productos empiezan aquí, y conforme va pasando el tiempo, van incrementándose las concentraciones. Entonces, los moles por cambio de reacción se refiere a esto, a que los reactivos disminuyen su concentración y los productos aumentan su concentración. Esto es lo que prácticamente en la gráfica, esto es en nomenclatura. Entonces debemos de considerar tanto reactivos como productos. ¿Y a qué me lleva eso? A que en este caso, si yo estoy hablando que hay moles por cambio de reacción, tengo que atenderlo tanto para la parte de reactivos como productos. Entonces aquí tiene que ser positivo o puede ser negativo. Eso yo lo puedo considerar positivo o negativo. ¿Y por qué? Porque cuando yo voy a tener moles por cambio de reacción y me refiero a la parte de reactivos, yo sé que los reactivos con respecto al tiempo van disminuyendo. Entonces, a la salida, a la salida del reactor, los reactivos va a disminuir su concentración. Entonces, lo que entre de reactivo menos los moles por cambio de reacción. Entonces, quedaría así. Repito, para los reactivos, a la salida, tiene que ser igual a los reactivos que entraron, el flujo molar de esos reactivos que entraron, menos los moles por cambio de reacción que se hayan generado durante la reacción. Por la parte de los productos, a la salida, va a ser igual a la cantidad de productos que hayan entrado, porque aunque sí espero generar algunos productos, al inicio también yo puedo agregar un poco de ese producto, un poco, como reactivo. Por eso también hay que colocar aquí el flujo molar a la entrada de mis reactivos, de mis productos, pero como reactivos. Y como estoy hablando de que son productos, generalmente los productos están apareciendo. Entonces por eso le voy a poner positivo. Entonces esta fórmula sería para reactivos y este sería para los productos. Estos son negativos porque está desapareciendo y estos porque son positivos porque están apareciendo. Uno se consume mientras que los otros se generan. De hecho, aquí también podemos hacer esa pequeña asociación. Estos reactivos se están consumiendo, por eso también es negativo. Y estos productos se están generando, generación, por eso es positivo. ¿Sí me explico en esa parte? Entonces, lo curioso del despeje es que hay que trabajar un más menos para hacer énfasis en que los reactivos se están consumiendo y obtienen la ecuación obtiene la forma negativa, ¿no? Su forma negativa.
Y por la parte de productos, pues obtienes la forma positiva, porque se están generando. Bueno, ahora hay que plantear a partir de este método, pues los balances. Yo ya sé que voy a utilizar para reactivos y para productos. Entonces, voy a aplicar el balance. Voy a hacer el balance por cada una de las especies. Es decir, voy a hacer el balance por... Si nos vamos en orden, ¿a quién atendemos primero? Al ácido clorhídrico. Entonces, balance para el ácido clorhídrico. ¿Y el ácido clorhídrico es reactivo o es producto? Pero, de acuerdo a la reacción, ¿es reactivo o es producto? Reactivo. Entonces nosotros, es un reactivo. Entonces, para aplicar el método de grado de avance de reacción, yo tengo que indicar si es reactivo o es producto. Y como yo ya sé que es reactivo, entonces voy a trabajar con este. Entonces, NI es igual a NI0 menos los moles por cambio de reacción ¿sí? Y ahora hay que asociarlo a la nomenclatura que tenemos en el problema. NI, si especificamos tal cual de la especie, sería flujo molar del ácido clorhídrico a la salida del reactor. ¿Cuál es la nomenclatura que estamos trabajando en nuestro reactor? Que nos indica que es el flujo molar del ácido clorhídrico a la salida del reactor. ¿Quién es? Sí. N3. Entonces, aquí sería N3 es igual flujo molar del ácido clorhídrico a la entrada del reactor. ¿Qué nomenclatura tiene? N1. Menos. Tenemos aquí grado de avance de reacción. ¿Lo conocemos? No lo conocemos. Menos grado de avance de reacción por el coeficiente del estequiométrico del ácido clorhídrico de acuerdo a la reacción. ¿Cuánto vale? 4. Así es como quedaría. Entonces, por lo tanto, ¿N3 tiene algún valor ahorita? ¿Tiene algún valor? No, no tiene. Bueno, entonces nada más lo expresamos. N3 es igual. ¿N1 tiene un valor? No. Grado de avance de reacción por 4 de grado de avance de reacción. Y esta sería mi primera ecuación. Ecuación A. Porque ya no puedo hacer nada. Así es como quedaría el balance para el ácido clorhídrico de acuerdo al método de grado de avance de reacción. Hacemos el siguiente. ¿Quién le tocaría? Balance ¿para quién? Para el oxígeno. Pregunta, ¿es reactivo o producto de acuerdo a mi reacción? Dígame. VI es el 4, es el coeficiente estequiométrico. Y si nos vamos a la reacción, es este. Bueno. Ahora, ¿cómo quedaría el del oxígeno? También siendo reactivo. O sea, utilizaría el mismo, ¿verdad? Utilizaría este. ¿Y cómo quedaría? Por lo tanto, ¿cómo quedaría? N4, jóvenes, es igual a N2 menos ¿qué? ¿Qué significa el grado de avance de reacción? Ajá.
¿Cuánto es? 1. Entonces ya sí se queda, ¿no? Sí, esa sería la ecuación B. Esa sería la ecuación B. Hagan por favor, para los productos, por favor, ¿cómo quedarían? ¿De quién seguiría? ¿Balance de quién? Seguiría el No, de acuerdo a la reacción. Perdón. Cloro. El cloro. Sí, vuelvo a repetir, mire. Aquí es considerando la reacción. Aquí es considerando el diagrama del reactor. Entonces, ojo con eso. ¿Y el cloro es reactivo o es producto? De acuerdo a mi reacción. Bueno. Entonces, quiere decir que esto ya no lo voy a ocupar. Porque estos son para reactivos. Y yo quiero para productos. No, ¿en qué se diferencia? Nada más en el signo. En vez de negativo, ahora ¿cómo va a ser? Positivo. Voy a ocupar todo esto. Nada más le voy a cambiar el signo. Es lo único que voy a hacer, cambiar el signo, porque este signo negativo me indica que es para reactivos, pero yo estoy trabajando con productos. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? ¿N qué? 6. N6 es igual. ¿Qué N sería? Pues dice ahí flujo molar del cloro a la entrada del reactor. ¿Pero cuánto vale? Porque no me han dicho esto. ¿Esto cuánto vale? Repito, flujo molar. Pues no hay. ¿Entonces cuánto vale? 0. Pues no la anoto. Más, y como el signo más comúnmente no se pone, más el grado de avance de reacción por su coeficiente. 2. Entonces quedaría, por lo tanto, N6 es igual a 2. Así quedaría. ¿Y cuánto vale N6? ¿Sí tenemos valor de N6? Bueno, entonces, por lo tanto, 250 mol sobre segundo es igual a 2 por el grado de avance de reacción. ¿Y de ahí qué podemos hacer? ¿Qué observan? ¿Cuánto vale el grado de avance de reacción? ¿No? ¿Cuánto valdría? 125. Pues eso. Háganlo. Yo pienso que está un poquito más está un poquito más digerible que el método molecular. Porque incluso en el método molecular manejábamos una incógnita, ¿no? X. Entonces, aquí no se maneja eso. Y incluso aquí bueno, ahorita no hemos manejado relaciones estequiométricas, que sí lo vamos a ocupar, pero al menos para las ecuaciones no. Y en el método molecular trabajábamos relaciones estequiométricas para sacar las ecuaciones, y aquí no. Hagan por favor el siguiente. ¿A quién le tocaría? Al agua. Pues hagan el balance para el agua. ¿El agua qué es? ¿Reactivo o producto? Y después sustituiríamos lo de grado de avance de reacción en todas las fórmulas. Así es. Entonces sería lo mismo esta partecita. ¿Y cómo quedaría, jóvenes? Por lo tanto, N5 dice usted es igual. No hay agua en la entrada. No hay agua en la entrada del reactor. Y queda igual 2 y grado de reacción. ¿Cómo? 2 por el grado de avance de reacción. Por lo tanto, N5. ¿Cuánto vale aquí el grado de avance entonces? Dijeron 125 moles, obviamente, sobre segundo. Por lo tanto, ¿cuánto vale N5? 250 mol sobre segundo. Entonces ya tenemos de todas las N's,
o de los flujos molares, mejor dicho, tenemos N6, que ya sabemos, de hecho aquí lo voy a poner, aunque no se especificó, recordando, aquí, recordando N6 es igual a 250. ¿Cuánto vale? 250, ¿va? Sí, bueno. Entonces tenemos N6 y tenemos también N5 y también sabemos el valor de grado de avance de reacción. Entonces, ¿qué nos falta determinar? N1, N2, N3 y N4. Con las fórmulas A, B. ¿Cuál utilizaría usted? A ver, para rescatar N1. Vamos a suponer que yo quiero atender el inciso A. ¿Conozco N1? No lo conozco. ¿Conozco N1? Pues no. ¿Conozco el grado de avance de reacción? Sí, pero no conozco N1. Entonces no puedo obtener N3. Me voy al inciso B. Para determinar N4, ¿conozco N2? No. ¿Conozco el grado de avance de reacción? Sí, pero necesito N2. Entonces prácticamente debo de determinar N1 para determinar N3. A ver. Entonces necesito N1 para determinar N3 y necesito N2 para determinar N4. ¿Sí? O sea, N1 y N2. Y N1 y N2, a ver, vamos a ponerlos aquí como algo muy, muy puntual. N1, ¿a quién se refiere? ¿A quién hace referencia de las especies? Al ácido clorhídrico, pero es el de a la entrada, ¿no? Es el flujo molar del ácido clorhídrico a la entrada del reactor. Y N2, ¿a quién hace énfasis? Hace énfasis al oxígeno, pero es el flujo molar del oxígeno a la entrada del reactor. Y de aquí, entonces tenemos que conocer cómo está entrando el ácido clorhídrico y cómo está entrando el oxígeno. Hay otra cosa. Ustedes deben entender que todo lo que yo pueda decir del ácido clorhídrico, todo lo que yo pueda decir antes de la salida, todo lo que yo pueda decir antes de la salida del reactor. ¿Qué información tengo antes de la salida del reactor con respecto al ácido clorhídrico y con respecto al oxígeno? Un punto 90 y un 30.30. ¿Pero qué tengo? ¿Qué es eso entonces? Lo que primero vamos en orden. Para el ácido clorhídrico, ¿qué dato? Lo que salió del ácido clorhídrico es igual al 90% de lo que entró. Repito. Hasta por eso lo pinté de amarillo. Para poder continuar, yo me estoy dando cuenta que requiero información del ácido clorhídrico y del oxígeno, porque se entiende que yo quiero determinar N1 y N2. ¿Me explico? Vean toda la información que tienen tanto del ácido clorhídrico como del oxígeno antes de que salga. O sea, todo lo que haya entrado y todo lo que esté sucediendo en el reactor. ¿Qué datos tengo de ellos? Primero, del ácido clorhídrico. ¿Qué tengo? ¿Qué información adicional? Eso, que entró algo del ácido clorhídrico, ¿cuánto? Y cuando llega al reactor, la conversión solo es del 90%. La idea entonces es que un 10% algo le pasó y ya salió. Pero entonces aquí la información auxiliar es que
de lo que está entrando de ácido, solo el 90% se transformó. Entonces, esa información es la que yo puedo llegar a trabajar. Con respecto al oxígeno, ¿qué puedo considerar como información? El 30% de efecto. Que de la cantidad de oxígeno que se requiere, hay una alimentación en exceso del 30%. Entonces, vamos a centrarnos, jóvenes, en la parte de lo que se conoce como bueno, en términos es el porcentaje en exceso y porcentaje de conversión. ¿Cuál quieren trabajar primero? ¿El del ácido, que es el porcentaje de conversión, o el del oxígeno, que es porcentaje en exceso? ¿Cuál quieren? Exceso. El exceso. El porcentaje de conversión creo que más o menos podemos hacer una idea. A ver, entonces vamos a trabajar planteando el porcentaje en exceso. Y esto, ¿a quién hace referencia? Pues al oxígeno, ¿verdad? Sí. Y ya hay una fórmula, ya hay una teoría, ya hay una fórmula de porcentaje en exceso. Entonces la idea es trabajar esa fórmula, a ver cómo nos puede ayudar. Entonces, porcentaje en exceso, así viene, porcentaje en exceso. Comúnmente es porcentaje en exceso de I, pero como ya sabemos quién es I, pues oxígeno, ¿verdad? Entonces, porcentaje en exceso de oxígeno es igual. Voy a poner aquí una división, más o menos. Algo así. ¿Y esto qué es igual? Al flujo molar inicial del oxígeno alimentado. Yo lo estoy poniendo en función ya de lo que estamos trabajando, porque si te van a la bibliografía solo dice NI alimentado. Nosotros lo vamos a llamar flujo molar del oxígeno alimentado menos, así viene, menos el flujo molar del oxígeno, pero a la salida, bueno, no sería la salida, perdón, ya me estoy confundiendo ahí, sería el flujo molar del oxígeno, muchos le llaman teórico, nosotros le vamos a llamar aquí estequiométrico, es lo mismo. Entonces, estequiométrico, ahí está. Y repito, flujo molar del oxígeno alimentado menos el flujo molar del oxígeno requerido, teórico o estequiométrico, es lo mismo. ¿Mande? Todo esto dividido entre el flujo molar del oxígeno estequiométrico. Y todo esto multiplicado por 100. Todo multiplicado por 100. A ver, aquí lo van a hacer ustedes. Yo requiero determinar, si me voy con respecto al oxígeno, yo requiero determinar N2. N2 es lo que está entrando de oxígeno, ¿verdad? En teoría es lo que estoy alimentando de oxígeno. Entonces, apoyándome con esta ecuación, yo tendría entonces que despejar ¿quién? De aquí. A ver, repito. Yo ya sé que esta es la fórmula de porcentaje en exceso, porque me voy a apoyar porque tengo esta información. Regresando un poquito, yo recuerdo que necesito determinar N2.
Es decir, el flujo molar del oxígeno a la entrada del reactor. Es decir, lo que está alimentándose de oxígeno a la entrada del reactor. Yo capto esa idea y me voy a la fórmula que tengo aquí. Entonces, prácticamente, ¿a quién me estoy refiriendo? A este, ¿no? Entonces, yo de aquí puedo apoyarme también para hacer una analogía más adelante de lo que yo requiero con lo que yo tengo en esta fórmula. Es decir, necesito que despejen ustedes esto, que me lo dejen solito y me dicen cómo les queda. Adelante, despejen esto. A ver, ¿cómo lo sacan? Sí, llevan, es aquí le falta. Aquí le falta. Ya tiene. Y ya, de hecho no he almorzado. Por culpa de esas de química que me dieron su horario. NI alimentado, es decir, el flujo molar de oxígeno alimentado es igual, ¿sí? En este caso, es que es mucho escribir, no quiero escribir, pero bueno. Porcentaje de exceso de oxígeno entre 100. Y todo esto que se multiplica por algo del estequiométrico. De hecho, yo voy a ponerle mejor ya del oxígeno, mejor, porque si no, aquí, sí, aquí está el del oxígeno. Ahí a grosso modo se ve. Sí, dice. Con mucha imaginación, todo se puede, dice Víctor. Algo del estequiométrico, perdón. Y todo esto que multiplica, que se suma por algo de estequiométrico. ¿Y de dónde se saca este algo de estequiométrico? Ahorita. Bueno, en este caso, este que tenemos aquí es lo mismo que este. Es lo mismo. Porque aunque aquí nosotros hablamos del flujo molar a la entrada del reactor, es lo mismo como el flujo molar alimentado. Es lo mismo. De aquí, pregunta, ¿qué conozco? De aquí que yo... El porcentaje en exceso. Entonces, adelante sería N2 alimentado es igual, y tengo que sustituir el porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje en exceso? 30%. Entre 100, ¿cuánto me quedaría? 30 entre 100, ¿cuánto da? Sería 0.3 por 2 estequiométrico más N2 estequiométrico, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto sería? Ahí en el algo estequiométrico 1.3. 1.3. A 1.3 de algo estequiométrico. Pues sí, ahorita no sabemos cuánto vale este estequiométrico. Así quedaría. Ahora, ya para terminar, bueno, todavía nos falta todavía. ¿Cómo voy a obtener algo estequiométrico? Pues como su nombre lo dice, vamos a hacer referencia a la parte de la estequiometría. Entonces, la parte de estequiométrico, ¿cómo lo vamos a resolver? Quedaría... si hablamos con respecto al oxígeno, que es mi reactivo, tengo que buscar, ya sea también en reactivos o en su defecto productos, si conozco algún valor. Es decir, recuerden, la estequiometría me refiere a la relación entre las que, de cómo reaccionan. Por ejemplo, aquí me están diciendo
que el oxígeno reacciona con 4 moles de ácido clorhídrico, o que el ácido clorhídrico reacciona con 1 mol de oxígeno. Eso es lo que dice la relación. En la parte de los productos y reactivos podemos decir que para que se genere 2 mol de cloro requiere 1 mol de oxígeno, o en su defecto 4 moles de ácido clorhídrico. Entonces yo estoy hablando del oxígeno. Conozco datos donde yo pueda relacionar el oxígeno con el ácido clorhídrico como reactivo, o el cloro o el del agua. ¿Conozco algún dato de alguno de ellos? El del cloro. 250. A ver. Entonces, yo quiero determinar el oxígeno estequiométrico. Entonces, el oxígeno, aquí le falta el puntito, aquí también, y aquí también. El oxígeno estequiométrico, repito, yo lo puedo determinar considerando las relaciones estequiométricas tanto con el otro reactivo que yo tenga por ahí, o con alguno de los productos que yo tenga por ahí. Si lo hacemos con respecto al reactivo, porque tantos moles de ácido tienen que entrar con respecto a tantos moles de oxígeno, entonces podemos determinar que lo vamos a hacer con respecto al ácido. Podemos hacerlo con respecto al cloro, podemos hacerlo con respecto al agua, sí, también es válido. Pero vamos a hacerlo por el momento, de acuerdo a lo que está planteando, vamos a hacerlo con respecto a su vecino, al otro reactivo, que es el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico, vamos a plantear lo siguiente. Tantos moles que deben de entrar de ácido, ¿sí? Tantos moles de ácido y buscamos la relación estequiométrica que se tiene. ¿Cuál es la relación? ¿Cuánto sería? 1, ¿un mol de qué? Oxígeno. 4 mol de HCl. Aquí, por ejemplo, ácido con ácido se va, mol con mol. Por lo tanto, ¿cuánto queda? N1 mol sobre segundo de oxígeno, ¿no? ¿Vale? Y otra vez me pasó. Sería así, ¿no? Mol sobre segundo, 1/4 de oxígeno. Por lo tanto, quedaría 1/4 de N1 mol de oxígeno. Por lo tanto, 0.25 de N1 mol sobre segundo de oxígeno. Así quedaría, ¿no? Y eso es lo que vale mi flujo molar de oxígeno estequiométrico. Y entonces lo voy a sustituir acá arriba. Por lo tanto, N2 es igual a 1.3 por 0.25 de N1 mol sobre segundo de oxígeno. Por lo tanto, ¿cuánto da eso? Multiplicar 1.3 con 0.25. Este es el alimentado. Este es el alimentado. No lo olviden, yo lo estoy olvidando aquí. Este es el alimentado. ¿Cuánto da?
N1 mol sobre segundo de oxígeno. Eso sería igual a N2. Ajá, sí, exactamente. N2. Y como N1 es más fácil de sacarlo porque es en cuestión de porcentaje, ya quedaría, ¿no? De aquí no podemos resolver todavía porque nos falta N1. El N1 lo vamos a obtener ahora con el porcentaje de conversión. Y ahí se va a ir asociando esta información. Entonces, vamos a poner nomás antes sea la fórmula, porcentaje de conversión. Y el porcentaje de conversión está con respecto al ácido clorhídrico, que es, aquí faltó el 30%. Era 30 y aquí va a ser un porcentaje de conversión de 90. El porcentaje de conversión también hay una fórmula y es muy parecida a la que tenemos ahí, de porcentaje en exceso. El porcentaje de conversión del ácido clorhídrico es igual y tenemos, eso también ya está en la bibliografía, el flujo molar del ácido clorhídrico alimentado otra vez, así lo vamos a poner nada más abreviado, alimentado, menos el flujo molar del ácido clorhídrico, pero a la salida, entre el flujo molar del ácido clorhídrico alimentado. Y todo esto por 100. ¿Qué requiero saber yo? Nuevamente, ¿qué requiero? Ajá, ¿qué despejo? El alimentado. Entonces, por lo tanto, el flujo molar del ácido clorhídrico alimentado, ¿cómo quedaría? ¿Cómo sería la ecuación? Quedaría porcentaje. Ajá, porcentaje. Entre. Por Flujo de ácido clorhídrico alimentado. Así es, por el flujo del ácido clorhídrico alimentado, Más, todo esto más el flujo de ácido clorhídrico de salida. En la salida. No, la salida. No, es alimentado. Sí, es alimentado. Y ahora, ¿qué hacemos? Sustituimos, ¿no? Sustituimos, por lo tanto, NCl, HCl alimentado es igual. ¿Cuánto da? Porcentaje de conversión entre 100, ¿cómo quedaría? 0.9 por NHCl alimentado más HCl a la salida. Así quedaría. Y aquí tengo dos variables que se parecen. ¿Sí o no? Sí. Entonces este está sumando, pasaría restando. Pasaría restando 1 menos punto, ¿qué? Menos 0.9. Entonces me quedaría de este lado, por lo tanto, 0.1. Sí, ¿verdad? Sí. Por NHCl alimentado igual a NHCl pero a la salida. ¿Y quién serían estos? Vamos a ponerle términos de la nomenclatura que ya tenemos, como acá arriba también habíamos dicho. Aquí sería N2, ¿no? Es igual a 325 de N1 mol
sobre segundo de oxígeno. ¿Y aquí cuál sería? El NaHCl alimentado, ¿quién sería? N1. ¿Mande? N1. Sería 0.1 por N1. Es igual al de la salida, ¿quién sería? Del ácido clorhídrico, ¿quién es? El ácido clorhídrico sería N3. N3. Ajá, N3. Entonces ya tendríamos las ecuaciones, sería esta ecuación. ¿Y el sería con el plomo? Tenemos esta ecuación y también tenemos esta ecuación. Así quedaría la ecuación N2 es igual a 0.325 por N1 y tendríamos la ecuación de N3. Bueno, si quieren arreglar esta N3, se puede arreglar, puede ser así. Por lo tanto, N3 es igual a 0.1 de N1. Así quedaría, esa sería la ecuación. Y ahora, de aquí conozco N1. No, ¿verdad? Bueno, entonces no puedo hacer nada por el momento. De aquí conozco N1. Pues no. Entonces, ¿qué observan? Si tenemos una ecuación de N3 y arriba ya tenemos otra ecuación de N3 que también está en N1. ¿A dónde? Aquí tengo. Se llama la ecuación A. Ah, este. Bueno, entonces tendríamos que venir. Y vamos a reordenar mejor. A ver, vamos a reordenar las ecuaciones. Pero creo que ya hasta la dejamos. Sería organizar, ¿no? La parte de las ecuaciones. Y de ahí ya nada más son ecuaciones. De hecho, está quebrado. ¿Cuándo terminaríamos el problema del balance de materia? Sería, para terminar, organizar las ecuaciones que conozco, los valores de las variables que conozco, que son N5 y N6, y el valor del coeficiente estequiométrico. Entonces, repito, revisar qué ecuaciones tengo, revisar los valores de aquellos flujos que yo ya conozco. Y de ahí, como dice Víctor, dices, yo conozco que tengo N3 es igual a N1 menos 4 por el grado de avance de reacción. N3 y N1. Aquí tengo N3 y N1. Y aquí tengo N3 y N1. Entonces, posiblemente esto se puede hacer con este. Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Pero bueno, hasta ahí le dejamos.